Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestra querida Ladybug. Ladybug es uno de los personajes que más me han solicitado ustedes, mis suscriptores y suscriptoras, porque debido a la película que salió recientemente han querido realizarla. Y muchos les gusta mucho este personaje. Y vamos a realizar en este tutorial parte 2 lo que nos resta. Nos faltan los brazos, el cabello, su antifaz y unos detalles que le colocaremos. Si no has visto esta parte 1, donde ya realizamos todo su cuerpo base, te lo dejo por aquí arriba como sugerencia o en la descripción de este video encuentras el enlace para que vayas y le piques. Allá en la parte 1 es donde les enseñé y les hablé cómo va a quedar nuestra Ladybug. También les dejé la lista de materiales, también les dejé el tamaño, hablamos del tamaño, cómo nos queda y qué material utilicé para realizarla. Allí en la parte 1 puedes encontrar toda la información. En esta parte 2 vamos a continuar comenzando con los brazos. ¿Listo? Vamos a arrancar con nuestra Ladybug para que la podamos terminar. Vamos a comenzar con los brazos. Recuerda que todo su cuerpo está hecho en hilo rojo. Para los brazos vamos a dar inicio con 6 puntos dentro de un anillo mágico. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerré ya mi anillo mágico y para la ronda número 2 vamos a realizar los mismos 6 puntos en la ronda 2 y en la ronda número 3. Vamos a trabajar 2 rondas de esta misma cantidad de puntos. Aquí tenemos 6 puntos y los vamos a trabajar por la ronda 2 y la ronda 3. Ya terminé la ronda número 2 y voy a girar mi trabajo para no tejer por el revés de los puntos, sino que me quede mi bracito por el derecho. Corté la hebra interna y voy a trabajar la ronda número 3 con estos mismos 6 puntos. El bracito es bien delgadito porque ella es una muñeca muy delgada. Pero vamos a igualmente rellenar un poquitico de relleno solamente, sobre todo en la mano. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3, luego hacemos una disminución y luego haremos para terminar la ronda un punto. En esta ronda 4 nos han quedado en total 5 puntos. Pasamos a la ronda número 5. Aquí vamos a tejer estos mismos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Así vamos avanzando. Pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3. Luego hacemos un aumento y terminamos la ronda con un puntico. En total, en esta ronda 6 tendremos nuevamente 6 puntos. Vamos a rellenar un poco la manito, vamos a introducirle un poco de relleno aquí a la mano y vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando. Desde la ronda 7, que es la siguiente, hasta la ronda 20, vamos a trabajar 14 rondas de la 7 a la 20 de estos mismos 6 puntos, cada ronda con 6 puntos. Y vamos a ir rellenando. Cuando termine la ronda número 20,
habrás terminado el primer bracito. Así me quedó a mí bien rellenadito. Y dejamos una hebrita larga para que lo podamos coser al cuerpo. Vamos a realizar otro brazo exactamente igual para que podamos tener listos nuestros dos brazos. ¿Vale? Vamos ahora a pasar a realizar el antifaz, lo que lleva ella en sus ojitos, también de hilo rojo. Así es como lo vamos a realizar. Vamos a necesitar dos piezas de esta exactamente iguales. Yo ya tengo esta primera, voy a realizar la segunda con ustedes y ustedes la tienen que realizar dos veces. Una para cada ojo. Y luego la cosemos y la unimos en el centro. Le hacemos unas puntaditas en el centro y ya nos quedan las dos ubicadas para los ojos. Vamos a tejer primero una tira de 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y unimos con la primera cadena un punto deslizado. Subo con una cadena y voy a empezar a trabajar en las 18 cadenas, primero trabajando 8 puntos bajos. 1 y voy a ir escondiendo la hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si te fijas, ya llegué a la mitad de mi tira de cadenas o de mi círculo. Estoy acá ubicada en todo el centro. Aquí vamos a realizar aumentos. Esta parte de aumentos van a quedar en los laterales externos de nuestros ojos. Van a quedar los aumentos por los laterales. ¿Listo? Los aumentos van a ir por los laterales. De esta forma, en los laterales. Y en la parte interna no van los aumentos. Ahí no hacemos aumentos. Solamente en la parte externa, por fuera. Aquí voy a hacer dos aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Y luego continúo tejiendo por la tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro mi ronda. ¿Listo? Ahora lo que voy a trabajar en la ronda 2 es a realizar solamente puntos deslizados. Vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda, pero vamos a hacerlos suelticos. No los vamos a hacer tan apretados o ajustados porque si no se nos encoge la pieza. Entonces los vamos a hacer suelticos, vamos a ir soltando un poco la hebra para que no nos queden apretados. Cuando llegamos aquí a la parte ya donde comenzamos el final, hacemos un punto deslizado en el comienzo y dejamos una hebra larguita, lo suficientemente larga para poder coser esta pieza a la primera. Vas a hacer otra exactamente igual. Otra pieza exactamente igual a esta. Y vamos a dejar esta hebra larga para poder coser a la otra pieza que ya tenemos hecha y también para coser a la cabeza, al rostro de nuestra Ladybug. Cuando lo vayas a coser al rostro, te recomiendo y te doy unas sugerencias para que te quede muy bien colocada, y es que como te dije y te repito, los aumentos que hicimos van aquí por fuera, en los extremos. No los vamos a colocar juntos ahí, sino así. ¿Listo? Los aumentos van acá.
Y cuando cosamos las dos piezas, solo vamos a coser unos 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 punticos de la parte interna de nuestro círculo, uniendo 3 puntos de esta y 3 puntos de esta y listo. No vas a coser más, porque si cosemos más de 3 puntos se nos va a desfigurar la pieza, no nos va a quedar la forma perfecta. También otra sugerencia, cuando lo vayas a coser al rostro, vamos a tomar la hebra trasera y los puntos deslizados no los vamos a tocar. Vamos a tomar solo la hebra trasera del punto bajo que hemos realizado en las cadenas. Y estos puntos deslizados que hicimos sobre el punto bajo los vamos a dejar sin tocar. Con esta hebra larga coseremos la hebra del punto bajo, la trasera, a nuestro rostro. Y así no nos queda desforme la pieza en el rostro o se nos van a ver hilos de la costura para que no se note. ¿Listo? Una sugerencia, un tipcito que les dejo. Vamos a pasar a realizar el cabello. Antes de que pasemos a realizar el cabello, vamos a realizar algo fundamental y que no hemos hecho aún, y son sus orejitas. ¿Listo? Vamos a realizar las orejas con el hilo piel que hemos trabajado el rostro, la cabeza. Y dentro de un anillo mágico vamos a tejer solo 6 puntos bajos. Hacemos una cadena al aire y cerramos nuestro anillo mágico. Pero no cerramos la ronda, sino que la dejamos así abierta, como una media luna. Vamos a hacer otra orejita exactamente igual a esta para que podamos tener nuestras dos orejitas. Y ahora sí podemos realizar el cabello. Vamos a continuar con el cabello y vas a escoger un azul oscuro para que nuestro cabello quede lo más parecido a nuestra Ladybug. Vamos a iniciar con la base de las tiras del cabello. Vamos a iniciar colocando dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer en la ronda número 2, vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a colocar aumento en los 6 puntos que ya realizamos. Tejemos 6 aumentos. Para que terminemos esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3, recuerda que puedes poner el video mucho más lento si lo consideras necesario, o puedes ir escribiendo el patrón. En la ronda 3 vamos a realizar un patrón de un aumento y un punto solo. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y luego un punto. Aumento y luego un punto. Aumento y luego un punto. Así vamos tejiendo por toda la ronda y al finalizar te van a quedar 18 puntos en total. Listo, vamos avanzando. Esta es la base para las tiras de cabello. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a tomar solo la hebra trasera para poder de la hebra delantera agarrarnos y enhebrar y realizar los puntos, las tiras de cabello. Vamos a realizar tomando solo la hebra trasera el patrón de un aumento y 2 puntos, 1 y 2, un aumento y 2 puntos, 1 y 2. Así vamos a ir repitiendo por toda la ronda. El patrón de aumento y 2 puntos solos, 1
y 2. Cuando llegues y termines la ronda, vamos a tener en total 24 puntos. Listo. Ahora la última ronda que vamos a hacer va a ser 3 puntos y un aumento, pero esa sí la vamos a hacer tomando todo el punto normal. 3 puntos y un aumento. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Cuando termines esta ronda, nos van a quedar 30 puntos. Así terminaríamos en la ronda número 5 con 30 puntos. Aquí vamos a comenzar a trabajar las tiras de cabello. Vamos a realizar primero la tira que va delante de las orejitas y es un poquito más larga que las demás y es de 15 cadenas. Vamos a realizar 15 cadenas. Y desde la segunda cadena nos devolvemos realizando medias varetas o punto bajo alto. En total vamos a realizar 14 medias varetas hasta que lleguemos a la base de nuestras tiras, a la base circular. Este procedimiento vamos a repetirlo por toda la ronda, haciendo las tiras. Todas las vamos a hacer en punto bajo alto o media vareta. Y cuando lleguemos a la base, yo ya llegué aquí, vamos a saltarnos un punto. El siguiente punto de la base nos lo saltamos y en el siguiente realizamos un punto deslizado. Voy a repetir. Ya terminé esta tira de 14 medias varetas y lo que voy a hacer a continuación, estoy parada o ubicada en uno de los puntos, de aquí sacamos para hacer la tira de cadenas. El siguiente punto lo salto y en el siguiente, o sea 1, 2, 3, en el siguiente realizo punto deslizado. Esto lo voy a hacer en todas las tiras. Vuelvo a comenzar, solamente realizamos una de 15 cadenas. Las siguientes son más cortas porque son las que van en nuestra frente como su fleco y esas las vamos a hacer de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igualmente desde la segunda cadena nos devolvemos realizando media vareta. En total voy a tener 5 medias varetas. Estamos realizando la parte del fleco, de la frente. En la base hago exactamente lo mismo, me salto el siguiente punto y en el siguiente realizo punto deslizado. Ahí ya tengo una de 15 cadenas y una de 6. Esta de 15 va frente a la orejita, ¿no? Y estas van en la frente. Vamos a realizar de estas de la frente del fleco o de 6 cadenas, vamos a realizar 5 tiras. Ya realicé la primera. 6 cadenas, me devuelvo desde la segunda realizando 5 medias varetas y en total tengo que realizar 5 tiras. 5 tiras de 6 cadenas cada una. Miren, ya realicé la segunda. Voy a realizar 5. Cuando terminen las 5 tiras de 6 cadenas, vamos a realizar una más de 15 cadenas. Vamos a repetir esta que hicimos al inicio de 15 cadenas para colocar y ubicar frente a nuestra otra orejita, la del otro lado. Así se ven ya nuestras tiras, ya hice las que les acabo de indicar y ahora vamos a trabajar todas las tiras de cabello que están en la cabeza, en la parte de atrás o la nuca, la parte de atrás de nuestro cabello
y para ello vamos a terminar toda la ronda con tiras de 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tiras de 20 cadenas. Nos devolvemos igualmente desde la segunda cadena realizando puntos medias varetas hasta la base y continuamos repitiendo. En la base nos saltamos un punto, hacemos un punto deslizado y repetimos. Vamos a terminar el resto de la ronda con tiras de 20 cadenas. Bueno, mis chicas y chicos, hemos avanzado con las tiras de 20 cadenas y me han salido 8 tiras hasta terminar la ronda. Y nos ha quedado así la parte delantera. Vamos ahora con puntos deslizados donde terminamos esta tira, pasar con puntos deslizados por encima de los puntos hasta llegar a la ronda donde nos quedó la hebra delantera, para por esa hebra delantera trabajar las demás tiras de cabello. Vamos a subir inmediatamente ahí donde terminamos la última tira, subimos, creo que me da como un punto más acá, por aquí con puntos deslizados hasta ese lugar y comenzaremos a tejer las otras tiras. Ya les indico cómo la vamos a tejer. Ya subí con puntos deslizados hasta la cadena que tengo en la ronda anterior donde les mostré. He subido con puntos deslizados y lo que voy a hacer es girar el trabajo para trabajar las tiras de esa ronda de esta forma. Vamos a comenzar con las tiras. Tienes que tener presente que estés ubicada enfrente de las tiras de la frente, las del fleco. Sobre ellas vamos a tejer otras más larguitas para tupir bien el fleco. Aquí vamos a tejer 9 tiras de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo desde la segunda cadena nos devolvemos realizando los 7 medios puntos altos o medias varetas. La diferencia que vamos a hacer en esta ronda de tiras de cabello es que en la base no vamos a saltarnos un punto, sino que vamos a hacer una tira de cabello por cada punto que tenemos en esa ronda. Tenemos en esta ronda 18 puntos, los que nos quedaron en esta ronda número 2 o 3, donde hicimos la hebrita delantera. Aquí vamos a trabajar la mitad en puntos para el fleco y la otra mitad en puntos para la parte de atrás del cabello. Así que vamos a trabajar 9 tiras de cabello de 8 cadenas para el fleco y apenas tengamos las 9 trabajaremos el resto, que son las otras 9. Los otros 9 puntos los trabajaremos en tiras de 20 cadenas, esas sí las dejamos igual que las anteriores, de 20 cadenas para tupir la parte de atrás del cabello. Entonces, repito, vamos a hacer 9 tiras de 8 cadenas y 9 tiras de 20 cadenas, tomando la hebra delantera de acá. En la base ya no vamos a saltarnos un punto para hacer punto deslizado. Vamos inmediatamente en el siguiente punto a hacer el punto deslizado y repetimos las tiras. ¿Listo? Las tiras de cabello. Y así tendremos en total 18 tiras al finalizar. Así hemos terminado ya la última ronda de tiras de cabello. Y me han quedado las 18 tiras como les acabo de indicar y vamos a ubicarla con alfileres en nuestra cabeza. Ya les muestro cómo la vamos a ubicar cada una de las tiras. Vamos a pasar a realizar la segunda parte y última del cabello, donde vamos a realizar los moños que ella lleva de cabello en la parte de atrás de cada lado, en la parte lateral. Debemos hacer una pieza como esta, 2 piezas como esta, una para cada lado de su cabeza o de su cabello. Al tenerla vamos a enrollarla de esta forma, la enrollamos así y la cosemos de esta forma. Esta parte que es la plana la cosemos
al cabello que ya hemos ubicado y ahora les indico cómo. Y así quedan nuestros moños en los costados. Vamos a realizarla, voy a enseñarles cómo la vamos a hacer para que nos quede y ustedes lo puedan realizar por segunda vez porque necesitamos 2. Para iniciar vamos a tejer 6 cadenas al aire y esta pieza la vamos a tejer en punto bajo. Desde la segunda cadena nos devolvemos realizando 5 puntos bajos. Yo voy a doblar esta hebra para esconder de una vez la hebra con la que he iniciado. Y tejo mis 5 puntos bajos. Cuando termino de tejer mis 5 puntos, no corto la hebra, sino que inmediatamente vuelvo y tejo 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde la segunda repito los 5 puntos bajos. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir por 8 ocasiones. Vamos a hacer 8 tiras. Ya hice la segunda, voy a repetir 6 cadenas al aire y desde la segunda me devuelvo haciendo punto bajo. Y esta sería mi tercera tira. Vamos a realizar 8. Ya he terminado las 2 piezas, así nos han quedado y luego las enrollaremos de la manera en que les indiqué, cosiendo la parte plana a la parte del cabello que vamos a coser, a la cabeza. Voy a coser las partes, a esconder hebras. Ya hemos terminado todas nuestras piezas, solamente nos falta unos cuantos detallitos muy sencillos. Voy a ubicar con alfileres cada pieza en nuestro cuerpo y les muestro cómo lo deben hacer y en qué lugar, en qué ronda lo vamos a trabajar para que ustedes también lo hagan igual. Lo que es la nariz, las orejas, el antifaz, voy a ubicarlos con alfileres y les muestro en qué ronda lo deben hacer. Igualmente, siempre les recomiendo utilizar los alfileres para sujetar y coser con los alfileres puestos para que cuando cosamos no se nos mueva la pieza y nos quede en el lugar que deseamos. Voy a hacer esto y ya les muestro. Quiero ir mostrándote poco a poco a medida que voy avanzando cómo lo debes realizar. Acá tenemos los brazos y los vamos a ubicar 3 rondas debajo de las rondas negras que hicimos en el cuello. Contamos 1, 2 y 3 y en la base del 3 colocamos los brazos. ¿Listo? Los cosemos a sus lados. Las orejitas las ubicamos en la ronda de la mitad de nuestros ojos en unos 6 puntos entre el ojo y la orejita. Ahí los ubicamos. Realizamos una pequeña nariz, yo la ubiqué unas 2 rondas debajo de donde están nuestros ojos y ubiqué en todo el centro nuestra naricita. Es solo pasar unas cuantas veces el hilo por los puntos que desees. Yo realicé solamente 2 puntos. Nuestros ojitos le hice una lineecita lateral blanca de hilo blanco, una lineecita de hilo celeste y nuestra línea atravesada de arriba a abajo de una ronda y 2 líneas de pestañas de hilo negro, como normalmente lo trabajo y siempre les enseño en los tutoriales. Si no lo sabes cómo realizar, en el canal encuentras varios tutoriales de todas las muñecas que hemos hecho, donde les enseño a bordar o a poner estas pestañitas a nuestras muñecas. Este bordado lo debemos hacer antes de coser y ubicar nuestros antifaces. Estos antifaces se colocan después de que el ojo ya está bordado. ¿Listo? Vamos a ubicarlos, a coserlos y ya les muestro en qué ubicación lo vamos a hacer. Trata de que te quede lo más centrado posible encima de la naricita y también que no nos tape la pestaña y el bordado que hicimos de sus ojos. Más o menos ya le coloqué aquí el antifaz y son unas 3 rondas hacia arriba del ojo donde lo debemos ubicar y donde debe terminar nuestro antifaz. 3 rondas por encima del ojo. Vamos a unir 3 puntos acá en el centro con el hilo y a coserlo a nuestra cabeza.
Ya les muestro con alfileres cómo vamos a colocar cada una de las tiras del cabello. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a continuar con el bordado y la costura del cabello. Voy a indicarles cómo lo deben hacer. Aún así, les quise dejar un pequeño videíto. Les acabé de grabar una transmisión en vivo y en directo que pueden encontrar aquí en el canal de YouTube, aquí en nuestro canal. La dejé guardadita para que puedan ver la costura del cabello. La cosí, la acabo de coser con ustedes en una transmisión en vivo para que este video no fuera tan extenso. Allí en una transmisión en vivo que vas a encontrar, cosimos tira por tira, cosimos las coletitas o las moñitas y también cosimos la parte de el fleco. Ustedes me ayudaron a ubicar en el lugar adecuado y dejando la abertura en este lado. Así que allí lo puedes ir a checar. Se llama Tejiendo con Lady Wood en vivo. ¿Listo? Por ahí lo encuentran. Y también les quiero aún, si no quieres utilizar este video o esa opción, pues sencillamente ubicas el anillo mágico del cabello justo encima del, perdón, mis chicas, del anillo mágico de la cabeza. Justamente ahí encima colocas el cabello y ubicas todas las tiras cortas del fleco adelante, dejando esta abertura utilizando alfileres, y también por este lado todas bien ubicaditas con alfileres, y en los costados enrollamos, como ya les había indicado, las colitas y las cosemos por la parte plana a una de las tiras justamente debajo de la orejita, por aquí. Estas tiritas de cadenas contienen 23 cadenas cada una y simplemente hicimos 23 cadenas y lo cruzamos y le hice un lacito, un nudito ahí para que sujetara o para que fuera simulación de las colitas de las moñitas. Y la sonrisita, como siempre, se las indico 3 rondas debajo de la nariz y una rayita abarcando 2 o 3 puntos hacia arriba. Y así he terminado el bordado. Vamos ahora a poner todas las manchitas negras en todo su traje. Como ya les indiqué en la transmisión en vivo, quiero compartirles cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer todas sus manchitas, circulitos muy pequeñitos con fieltro o tela negra. Si no tienes fieltro, una tela muy delgadita es el fieltro. O lo puedes hacer con foamy. La idea es que no lo hagas tejido, porque tejido me parece que queda muy brusco, muy bardo, muy vasto. Y es muy tedioso pues coser todas estas piezas o circulitos pequeños. Es muy tedioso coserlo. Lo vamos a pegar con fieltro y este es el tamaño ideal. Son muy pequeñitas. Yo lo acabo de realizar con esta perforadora manual. Lo introducí y ya saqué, como ustedes pueden ver aquí, ya están marcadas, casi que desprendidas, los circulitos. Miren, todos los circulitos. Y esta es una opción muy bonita porque nos permite que todas las piezas o todos los circulitos nos queden pues del mismo tamaño y nos queden círculos casi que perfectos, y no nos toque con las tijeras ponernos a hacer cada circulito. A veces nos quedan unos más grandes que otros, y con esta opción de la perforadora nos permite que nos queden mucho mejor. El tamaño que me quedan los circulitos con esta perforadora ya lo medí y es de unos 5 milímetros. Unos 5 milímetros. Recordemos que milímetros no son centímetros, ¿no? Miren, aquí tengo en la regla el circulito. Este es 1 centímetro de 0 a 1 y queda justo en el centro. 5 rayitas. 5 milímetros. ¿Listo? Y vamos a realizar todos estos circulitos. Los vamos a pegar con pegamento, el que tenga. Yo tengo un pegamento
que siempre utilizo y siempre les muestro en los videos es este como pegamento de tela o de foamy. Y vamos a poner unas regaditas, ¿listo? Muy regaditas. Ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer, cómo va a quedar, pero no saturemos y les recomiendo no saturar tanto de manchas el traje, sino salteaditas. Ahorita les muestro para que tengan una idea en dónde ubicar cada manchita, que tenga como su espacio. Bueno, mis chicas y chicos, ya tenemos todas las manchitas colocadas en nuestro lugar, en nuestra ubicación. Como les indiqué, con el pegamento, una puntita, nos ayudamos con un palito, untamos nuestro palito de pegante, le untamos a la manchita y la colocamos. Con mucho cuidado para que el pegante no salga de las manchitas y no nos manche y nos ensucie nuestro amigurumi. Y así ha quedado nuestra Ladybug. Miren su rostro. Miren en qué parte he ubicado las manchitas para que las ubiquen más o menos en ese lugar y no saturemos tanto nuestra pieza. En el antifaz solo coloqué 3, uno en el centro y 2 en este lado y 3 en el otro. En la parte del pecho y del cuerpo, miren, las ubiqué así. En el busto solo 4, en el brazo solo 4, por la parte del frente, ¿no? En el estómago, en las caderas, regaditas, no saturemos tanto la pieza. Por la espalda coloqué muchas menos porque pues no es necesario aquí saturarlo tampoco, sino unas cuantas regaditas. ¿Vale? Así nos ha quedado nuestra Ladybug. Me encantó. Le eché un poquito de sombra o de rubor en la nariz, en las mejillas y un poquitito en las orejas. Y así ha quedado nuestra preciosa Ladybug. Espero que la disfrutes, que la hayas tejido con mucho amor como yo lo he hecho para enseñártela. Y etiquétame cuando subas la fotico de tu Ladybug. La quisiera mirar cómo te quedó. Me encantaría mirártela. Tu trabajo terminadito. Puedes enviármela a mi grupo de Facebook o puedes enviármela a mi Instagram. Bueno, por todas las redes sociales siempre están aquí en la descripción del video para que me compartas. Me encantaría verla, darle me gusta y comentártela. Me encantaría. Sería todo un placer. Gracias por acompañarme. Espero que lo hayas disfrutado como yo y que puedas continuar con nuestros tutoriales de este mes. Que te gusten y que puedas ayudarme a crecer en el canal. Te agradecería muchísimo darle like, suscribirte, activar la campanita, también compartir con otras tejedoras estos tutoriales, estos videos. Me serviría de muchísima ayuda. Y recuerda que también si quieres tener guardadito el PDF, el patrón escrito en PDF, puedes adquirirlo en mi página de Ravelry, en mi cuenta de Ravelry. Y ahí descargarlo y guardarlo para que me ayudes a crecer también y apoyar mi trabajo. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.